Buenas noches, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes. Hoy es 30 de abril de 2026, son ya las 9:54 de la noche y antes de irme a descansar quería compartir algunos aspectos importantes de mi vida. Para los que no me conocen, mi nombre es María de los Ángeles y por lo general me dicen Marielos o Mari. Soy costarricense, tengo 50 años y soy soltera. Actualmente me dedico por completo a la atención y al cuidado del hogar, todo lo que esto implica, y al cuidado y acompañamiento de dos adultos mayores que son mi papá y una tía materna. En el año, bueno, a nivel familiar nos hemos visto afectados por algunos quebrantos de salud, incluidos los relacionados con el cáncer en diferentes tipos, ya que mi papá es operado de cáncer de riñón y mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2009 y posteriormente mi tía fue también diagnosticada con cáncer de mama en el 2017. Les comento esto porque eh, desde entonces, desde el diagnóstico, sobre todo el de mami, empezamos a relacionarnos con este tipo de enfermedad, ya que son procesos bastante dolorosos que conllevan una serie de cambios en nuestra vida y pues que siempre generan miedo, angustia y a veces desesperación. Mami duró 9 años y unos meses después de haber sido operada de esto y 8 años prácticamente los pasó bastante bien. Tenía algunas molestias, pero relativamente los pasó bien. Sin embargo, por ahí del mes de junio del año 2018, mami empezó con serios problemas para caminar, mucho dolor en la cintura y nos dimos cuenta de que lo que tenía era una metástasis ósea que 4 meses después de haber sido dada o diagnosticada, eh, acabó con la vida de mami. Esto ha sido algo muy doloroso, el perder físicamente a mi mamá. Es algo que solo Dios nos ha podido dar la fortaleza para sobrellevar el vacío que ella nos dejó al partir. Pero también guardo gratos recuerdos y todo su testimonio de fe, de lucha que siempre dio. Incluso en sus últimos meses de vida, cuando ya no podía caminar, cuando cada vez su cuerpo se debilitaba, ella siempre se mostró con mucha fe. A pesar de ser un cáncer bastante doloroso, mami nunca se quejó. Gracias a Dios, nunca la escuché quejarse. Tuve que aprender a inyectarle morfina y fue una experiencia bastante dura para mí porque me daba miedo de hacer algo mal y eso no me lo iba a perdonar. Pero bueno, gracias a Dios lo pude hacer. E incluso no la quería ver partir, no la quería ver partir, pero Dios quería que sí lo hiciera. Y mientras empecé a rezar el rosario, estando ahí rodeada de personas cercanas a la familia y mi propia familia, mami dio su último suspiro. Quedó un vacío muy fuerte, pero como les digo, con la ayuda y la fuerza que viene de Dios, hemos podido ir sobrellevando el dolor, la ausencia y seguir recordando todo lo bueno, todo lo bonito que vivimos con ella y
y el día que Dios así lo tenga bien, nos volveremos a encontrar. Les comento esto porque gracias a la enfermedad de mami, eh, yo empecé con mis exámenes médicos también. Fue como en el 2012, 2013 que me hice la primera mamografía, a pesar de que no tenía mis 40 años. Me hicieron la mamografía y el ultrasonido. En ese momento todo salió bien, pasaron los años y en el 2023, por cosas que solo Dios sabe, y fui a hacerme los exámenes en el mes de marzo, ya que una doctora que atendía a mi papá y a mi tía en el EVAIS, que nos corresponde recibir atención médica, al enterarse de los antecedentes me dijo que si yo estaba en control por eso de manera preventiva, y yo le dije que no. Me dice, no, usted no puede estar así porque usted es cuidadora de adultos mayores y tenemos que cuidarte también. Me dice, te voy a referir a clínica de mamas del hospital y ahí te van a llevar un control preventivo. Entonces, en el 2022 yo fui a cita, me dejaron cita para junio del 2023, cita de control, perdón, para enero del 2023, y en esa cita de enero yo llevo mis resultados de la mamografía realizada a nivel privado en el 2021 y la doctora me dice que sí, que efectivamente todo salió bien en ese momento, pero que ya ha pasado más de un año y que ya me puedo realizar mis exámenes nuevamente. Entonces me da la orden para que yo me haga la mamografía a nivel del hospital. Debido a que con mami habían transcurrido 11 meses entre hacerse la mamografía y de recibir el resultado, entonces yo he quedado con eso de que a nivel de la caja no quería hacerme la mamografía, ¿verdad? En el hospital. Entonces yo llego a la casa y le digo a mi papá y a mi tía que no me vayan a dar dinero para cosas como algún gusto o alguna cosa que yo quisiera, ¿verdad? Sino que mejor se ahorraba dinero y en el mes de mayo yo me pagaba el examen, la mamografía y el ultrasonido, y así en junio, cuando ahora sí en junio tuviera la cita de control nuevamente, entonces les llevaba los exámenes recientes. Sin embargo, en el mes, yo no voy en febrero no voy a la mamografía, efectivamente no fui. Y en el mes de marzo, la señora con la que siempre me fui a hacer los exámenes en el mes de octubre, ella me llama en ese mes de marzo del 2023 y me dice que ella había sacado cita para hacerse sus exámenes en tal fecha y que si yo quiero acompañarla, como siempre lo hemos hecho, que llame yo a la doctora el día lunes, porque ese día que hablábamos era sábado, me dice el día lunes la llama y saca la cita correspondiente. Efectivamente así lo hago y voy a la cita el día que nos corresponde. El día 24 de marzo del 2023 voy a hacerme los exámenes y para mi sorpresa, aunque yo creí que todo estaba muy bien, en esta ocasión recibo casi confirmada aquella noticia que nunca había querido recibir y era que tenía cáncer de mama. Recuerdo que la doctora, que es muy acertada en sus diagnósticos, ya en mi familia había acertado con 3, ya el mío era el cuarto, me hacen la mamografía, ella revisa las placas, por así decirlo, y me dice que todo está bien. Cuando ella me practica el ultrasonido, en la mama derecha me dice que hay un quiste que está ahí, como siempre lo hemos sabido, que todo está bien, que no hay de qué preocuparse. Empezamos a platicar algunas cosas, una conversación bastante agradable, y después de que termina de hacerme el examen al lado derecho, pasa ese aparatito del ultrasonido sobre mi pecho izquierdo y dice, ay, hay algo que no estaba, pero ahí está.
y llama a la muchacha que me había hecho el examen de la mamografía, la llama y le dice, anote, y le da unas cuantas indicaciones, le dice, anote eso, no sé por qué no lo vi. Y sigue ya de lleno examinando el pecho y solamente me dijo, cuando termino de hacerte el examen, te doy el informe y te vas de inmediato para urgencias. Recuerdo que yo le dije, doctora, pero yo tengo cita en clínica de mamas. Y me dice, ¿cuándo? Le digo, en junio, el 1 de junio, que yo me equivoqué porque en realidad mi cita era para el 30, no para el 1. Pero le dije que el 1 de junio y me dice, te vas de inmediato para urgencias. No pierdas 3 meses de tu vida. Y siguió, como les digo, sacando imágenes, agrandaba, acercaba la imagen, hacía puntitos, escribía frases y eso a mí me generó una serie de pensamientos que pasaron, pero a velocidad. Yo me imaginaba otra vez vestida de verde, porque ya yo tenía 3 cirugías anteriores por otras razones. Y aparte de eso, me acordaba de lo que mami vivió, de lo que vivió una amiga que ni siquiera hacía un año se había tenido que marchar también de nuestro lado. Y me preguntaba si yo recibiría quimioterapia o no, porque en el caso de mi mamá y de mi tía no, y mi papá no recibieron quimioterapia. En mi caso no sabía si lo iba a recibir o no, cómo me iba a ir, si lo iba a soportar el tratamiento o no, si me quedaría sin pelo o no. Era una serie de preguntas sin respuesta, pero también un miedo exagerado. Era un miedo totalmente fuerte, algo que antes no había experimentado. Resulta que ella me da el resultado, bueno, me dice que me cambie, todavía sigo yo de testaruda y cuando salgo ya con mi propia ropa, le digo, doctora, pero tan mal estoy. Y entonces recuerdo que ella en el monitor, ella acercó la imagen y me enseñó lo que era la lesión que ella estaba viendo y me decía, esto que ves que son como una especie de rayitos, en 3 meses que quieres perder de tu vida te pueden dar una sorpresa. Así que te vas de inmediato para urgencias. Eso era tan fuerte para mí, fue una sensación que no le puedo explicar porque ya yo veía todo como con otro tono, otro brillo, aunque era el mismo consultorio, eran los mismos pasillos, no los veía tal y como los estaba viendo antes de ingresar al examen. Llego donde está mi amiga, está sentada esperando su turno para el examen, que al final de cuentas me atendieron primero a mí que a ella. Y me pregunta que cómo me fue, entonces yo le digo, bueno, lo que hay a la derecha ya sabemos que ahí está, pero no es nada malo, y en la izquierda me fue mal, tengo lo que tenía mami. Y recuerdo que mi amiga me decía, tranquila, estás joven, tú puedes salir adelante. Pero en ese momento ya no pude más, ahí sí empecé a llorar. Y yo lo único que les decía era, ¿y qué va a pasar con papi? ¿Qué va a pasar con mi tía? ¿Qué va a pasar incluso con mi hermano? Porque somos solo dos. Y yo siento que si la enfermedad estuviera del otro lado, para mí sería muy duro saber que mi hermano está en peligro, que la enfermedad que tiene es fuerte. Entonces yo me cuestionaba todo eso. Y cuando ella entró al consultorio a hacerse sus exámenes y yo me quedé ahí sola, le mandé la información a su esposo y él inmediatamente estaba a mi lado, me dio su criterio médico, porque él es médico, y recuerdo que yo le decía, pero es que yo no quiero ir ahora al hospital, ¿será que tengo que ir ahora a emergencias? ¿Será que puedo ir mejor el lunes? Ese era viernes. ¿Será que puedo ir el lunes a hacer, a comentarles a los de clínica de mamas lo que me pasa?
porque ya yo tengo cita ahí para junio. Entonces, ¿no será mejor ir ahí? Y él me dijo, está bien, pero el lunes a primera hora. Eso me daba a entender que definitivamente lo que la doctora me decía era cierto. Era algo que estaba pasando en mi cuerpo, que aunque no pareciera, estaba poniendo en peligro mi vida. Entonces, inmediatamente llamo a mi hermano o le escribo, porque ahora creo que lo que hice fue mandar un audio por WhatsApp. Le escribo a mi hermano, le digo que probablemente tengo cáncer, que por favor rece. Le comento a papi también. A papi lo llamé, le dije por teléfono que había salido mal, que por favor rezara mucho. No recuerdo si yo llamé a mi tía o si le mandé un mensaje o si le dije a papi. Eso sí no lo recuerdo. Pero sí sé que los tres, cuando yo llegué a la casa, ya estaban informados. También hice un mensaje que le mandé a todos mis contactos, familiares, amigos, conocidos, de los que yo tenía sus números de teléfono. Y recuerdo que en lo que decía al final el mensaje, con lo que yo terminaba era, por favor, recen, porque no me quiero morir. Y sobre todo, me da miedo morirme, sí, pero sobre todo porque yo no quiero dejar a mi papá y a mi tía solos. Y tampoco quiero dejar a mi hermano. Somos una familia muy pequeña y, y quien se va a dejar un vacío enorme. Bueno, no quisiera que me vean triste, pero me he dado cuenta que a pesar de que he podido ir superando ciertas cosas a nivel familiar y personal, hay cosas que siempre te afectan cuando las quieres contar con detalles. Eh, Como les decía, somos una familia muy pequeña y quien se va, pues va a dejar un vacío enorme. Todos los que se parten, pues dejan ese vacío entre sus seres queridos. Pero entre más pequeña la familia, más es la ausencia, más se siente el vacío que deja quien tiene que marcharse. Y en mi caso, por tratarse de dos adultos mayores, pues obviamente yo no los quiero dejar. Eso es lo que siempre le he pedido a Dios después de ese día, con más razón, que me tenga con salud para poderles atender hasta donde yo pueda, de la forma en que ellos lo requieren. Y aunque no los quiero ver muertos, sí prefiero verlos partir antes que me toque hacerlo a mí. Entonces ese día yo mando esa serie de mensajes, ¿verdad? A todo el mundo le escribí. Recibí muestras de cariño, palabras de apoyo. Sé que hubo mucha gente haciendo oración por mí, que todavía continúa orando por mí. Personas que compartían mi creencia religiosa, mi fe, y otros que no, pero todos se unieron a pedirle a Dios por mi salud, por mi recuperación. Cosa que agradezco enormemente y le pido a Dios que bendiga a aquellas personas que incluso no conozco, pero que sé que se unieron en oración por mí y por mi familia. Eso es lo que hace que uno pueda hacerle frente a noticias y a situaciones tan difíciles que le toca que enfrentar de una manera inesperada. Como también te encuentras con mensajes que quizás no los hacen con mala intención, pero que lees frases como, ahora me da risa, pero en el momento yo dije, oh, qué ignorancia.
Y vacilando con papi, a pesar de que estaba triste yo, le digo a papi, dije, pero esta que ya me mató, porque decía, ojalá y sobreviva. Y yo dije, bueno, gracias a Dios me siento triste, me siento preocupada, pero estoy con la fe puesta en Dios de que voy a salir adelante, pero sí debemos tener mucho cuidado cuando nos encontramos con personas que nos dicen que están atravesando una situación tan difícil como es enfrentarse a un cáncer y que uno salga con ciertas frases, pues en vez de ayudar, quizás más bien lo que puede hacer es desanimar más a la persona o preocuparla más de lo que ya está preocupada. Entonces así, por el momento, voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? La historia. Cuando ya después, en el próximo video, les contaré lo relacionado a la atención en clínica de mamas a partir de este resultado bastante negativo en el sentido de que parecía indicar que tenía la enfermedad. Y gracias por llegar hasta este momento, por acompañarme hasta el final. Quiero agradecerles enormemente todo el apoyo y por favor compártanlo para que otras personas que están pasando por situaciones similares a la mía puedan quizás con mi testimonio encontrar una pequeña luz en medio de esa oscuridad que conlleva la prueba, para que puedan ver cómo a pesar de lo difícil podemos con la ayuda de Dios salir adelante y dar la lucha contra algo que es bastante fuerte, pero que con Dios podemos vencer día a día. Dios me los bendiga. Recuerden, un día a la vez, pura vida.